No fue el roce lo que la traicionó, fue la forma en que respiró. Estaban todos, los amigos, las risas, el ruido de fondo. Era una noche cualquiera, con copas llenas y secretos vacíos. Pero cuando ella se sentó, justo ahí, en ese lugar prohibido, el tiempo hizo una pausa. No fue una decisión, fue un segundo torpe, un sillón abarrotado, un lugar libre. Y él, con los brazos abiertos, como si no pasara nada. «Siéntate aquí», le dijo él sin pensar, y ella lo hizo. Pero el problema no fue dónde se sentó, fue cómo lo hizo, lenta, con esa falsa naturalidad que usan las mujeres cuando saben que están cruzando un límite. Yo la vi, yo estuve ahí, y si te soy honesta, aún recuerdo el sonido de su respiración cuando notó que el cuerpo de él reaccionaba. Ella se tensó, sí, pero no se movió. ¿Sabes lo que es quedarse quieta sabiendo que estás provocando algo que no deberías? Ella sí. Él intentó fingir, lo juro, pero no se puede fingir lo que se siente. Nadie más pareció notar nada. Las copas seguían sonando, las voces seguían riendo, pero entre ellos dos, algo había cambiado. Y si crees que eso fue todo, quédate, porque lo verdaderamente peligroso vino después. Ella se levantó, pero dejó algo de ella pegado en él. No fue inmediata la reacción. Tardó apenas unos segundos, pero bastaron para marcar la diferencia. Cuando se incorporó, lo hizo con cuidado, como si supiera que cualquier movimiento brusco podía delatar el temblor que llevaba dentro. Él no la miró, no directamente, pero la siguió con los ojos. Yo lo vi, y te juro que no fue una mirada cualquiera. Fue la mirada de un hombre que acaba de descubrir algo, y no sabe si debería explorarlo o huir. Ella caminó hacia la cocina, con esa calma fingida que solo tiene quien se está incendiando por dentro. Él se quedó quieto, como si su cuerpo todavía la sintiera encima, y en el aire había algo espeso, una tensión que no se disolvía, aunque todos a su alrededor siguieran riendo como si nada. Fue entonces que sucedió. Un detalle, una escena minúscula, pero brutal. Desde la cocina, ella se giró, solo un segundo. Lo miró y se mordió el labio. ¿Sabes lo que significa eso? No fue coquetería, fue confesión, silenciosa, peligrosa, irrevocable. Él bajó la mirada, como si necesitara esconder lo que estaba sintiendo, pero ya era tarde. Lo que empezó como un accidente, ahora era una elección, y si hasta ahora todo parece sutil, quédate conmigo, porque el capítulo 3 va a mostrarte lo que pasa cuando se apaga la música, y solo quedan dos personas en la misma habitación, con algo que no pueden decir, pero tampoco pueden ignorar. La fiesta siguió, pero ellos ya no estaban ahí. Sus cuerpos sí, claro. Ella seguía sirviendo copas, riendo con las amigas. Él respondía bromas, miraba el celular, hablaba con cualquiera, pero la verdad es que la fiesta ya se les había terminado. Desde el momento en que ella se sentó ahí, nada volvió a ser igual. Y te voy a decir algo que quizás suene extraño, pero hay miradas que pesan más que una caricia. Y ellos se miraban así. Yo lo vi todo, porque cuando el deseo es nuevo, se esconde mal. Él no dejaba de observarla, pero no como un hombre que desea a una mujer. No, como un hombre que se sorprende deseándola, como si algo dentro de él se hubiera activado sin permiso. Ella, por su parte, había cambiado el ritmo, su forma de hablar, de moverse, como si supiera que cada paso suyo era una provocación. Y entonces, como si todo fuera un plan no dicho, se cruzaron de nuevo, en el pasillo. Ella venía del baño, él iba hacia la cocina. No había nadie más, solo ellos. Y fue ahí donde todo se les fue de las manos. No se besaron, no se tocaron, pero se detuvieron, frente a frente. Él le dijo su nombre, nada más, pero con una voz que sonaba distinta. Ella apenas lo miró. ¿Qué?, le preguntó sin moverse, y él no respondió. Solo dio un paso, pequeño, pero suficiente. Ella no retrocedió. El silencio entre ellos era como un grito, y justo cuando parecía que alguno iba a decir algo, alguien más apareció, una amiga, una broma, una excusa para separarlos. Pero no alcanzó, porque aunque se alejaron, esa noche ya tenía dueño, y si crees que eso fue demasiado, espera al capítulo 4, porque lo que él hizo más tarde, cuando creyó que nadie lo veía, no fue un error, fue una decisión. La noche terminó, pero él no se fue. Uno a uno, todos empezaron a despedirse. Alguien pidió un taxi, otro se quedó dormido en el sillón.
Las risas se volvían ecos y las luces se atenuaban, pero él no se movía. Se ofreció a ayudar con lo que quedaba. Los platos, las botellas, esas excusas tontas que usamos para quedarnos cerca cuando no queremos irnos. Ella también se quedó. Claro, era su casa, pero no fue por eso. Ella sabía que él aún estaba ahí, y no solo en la cocina. Estaba adentro de ella, el pasillo, el roce, la tensión que la había dejado con el cuerpo alerta. Yo lo vi, y lo sentí también. Él la miraba distinto, como si ya no pudiera fingir que todo era una coincidencia. En un momento, ella se inclinó para levantar algo del piso, y él la miró como si eso fuera una escena de cine. No dijo nada, no tocó nada, pero todo en su cuerpo gritaba. Fue entonces que ella se giró, lo miró, directo, y le dijo algo simple: ¿Querés café? Él respondió que sí, pero no era café lo que quería. El silencio entre ellos ya no se podía esconder, y mientras ella preparaba todo, con las manos temblando apenas, él se acercó por detrás. No la tocó, pero habló. «No sé si esto está bien», susurró. Ella no respondió, solo bajó la mirada y sonrió. Y si crees que ese fue el momento más íntimo, te equivocas. Porque cuando ella le entregó la taza, sus dedos se rozaron, y él cerró los ojos. Un segundo, eso bastó, porque no fue un gesto tierno, fue rendición. Y cuando un hombre se rinde así, lo que viene no se puede detener. Quédate, por favor, porque el capítulo 5 es el primero en el que alguien cruza la línea. No hubo beso, pero fue peor. Porque hay algo mucho más íntimo que besar a alguien que no deberías. Es mirarlo y saber que te desea igual. Cuando terminaron el café, ya no hablaban. Las palabras no servían, y cualquier excusa sonaba ridícula. Él apoyó la taza en la mesada. Ella se quedó de espaldas, como si tuviera miedo de girarse y encontrarse con lo inevitable. Yo estaba ahí, y te juro, el aire se podía cortar. Fue él quien dio el paso, uno solo, hasta quedar tan cerca que el perfume de ella le cambió la respiración. «No me mires así», le dijo, pero ella no se había girado, ni una sola vez. «¿Cómo te estoy mirando?», preguntó, casi en un hilo de voz. Él no respondió, porque la respuesta ya estaba clara. Entonces, lo impensado, él levantó la mano y le rozó el cabello, apenas, como si tuviera miedo de que el mundo explotara si la tocaba de verdad. Ella cerró los ojos y se quedó quieta. Esa quietud fue la señal, una forma de decir sí, sin decir nada. Él apoyó la frente en su nuca y respiró, profundo. Eso fue todo, pero también fue demasiado, porque en ese momento, en ese contacto sin caricias, ya no había forma de volver atrás. Y si pensás que fue algo romántico, no lo entendiste. Fue urgente, fue torpe, fue real. Y cuando ella por fin se giró, no lo besó, tampoco se alejó. Solo le dijo una frase, 7 palabras que cambiaron todo. «No me preguntes si está bien». Y él entendió. No era una historia de amor, era otra cosa, más cruda, más inevitable. ¿Te animás a seguir? Porque en el capítulo 6, alguien cruza la puerta de un cuarto, y no todos salen igual. La puerta no hizo ruido, pero el alma sí. Fue ella quien caminó primero, sin decir una palabra, y él la siguió, como quien sabe que está caminando hacia el error más inolvidable de su vida. La casa estaba en silencio. Los pocos que quedaban dormían en otros cuartos, ajenos a todo. Y ellos eran sombra y aliento. Yo los vi pasar por el pasillo, casi sin tocarse, pero con el cuerpo ardiendo por dentro. Cuando entraron al cuarto, no encendieron la luz. Nadie lo dijo, pero ambos sabían que si podían ver, tal vez no se atrevían. Ella se sentó en el borde de la cama. Él se apoyó en la pared, 1 metro de distancia, y un universo entre los dos. Pasaron minutos así, en silencio, escuchando cómo les latía el pecho, hasta que él habló, con la voz más sincera de toda la noche. «No pensé que me pasaría contigo». Ella no respondió, solo bajó la mirada, y entonces, al fin, dijo algo. «Si querés irte, es ahora». Él dio un paso, después otro, y se detuvo justo frente a ella. «No voy a irme». Pero no la tocó, no aún. Lo que hizo fue mucho peor, mucho más íntimo. Se arrodilló frente a ella, le tomó las manos y apoyó la frente en sus piernas. No hubo deseo ahí, hubo rendición, hubo algo que dolía más que el cuerpo. Y ella le acarició el cabello. Ese gesto fue el principio del final, porque en ese cuarto no hubo traición física,
pero sí algo más peligroso: vulnerabilidad compartida. Y cuando un hombre se entrega así, no hay forma de que todo siga igual. Quédate conmigo, por favor, porque en el capítulo 7 alguien dice una verdad, y esa verdad va a doler. Él no mintió, pero tampoco dijo todo. La madrugada empezaba a filtrarse por la ventana, una de esas horas en que los cuerpos se rinden, pero las almas todavía no pueden dormir. Ella estaba sentada en la cama, envuelta en una sábana, como si necesitara protegerse de algo que aún no pasaba. Él se vestía en silencio, despacio, casi con culpa, pero no de lo que habían hecho, sino de lo que no podían nombrar. ¿Te vas?, preguntó ella, sin mirarlo. Él se detuvo, tomó aire, y dijo la frase que lo cambió todo. No debería haber venido. Ella sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era esa que se dibuja cuando entendés que esperabas algo, y ya sabías que no iba a pasar. ¿Tenés que volver a ella?, preguntó, con la voz bajita. Silencio. Y luego, la verdad. No. Entonces, tengo hijos. Esa palabra cayó como un peso en la habitación, no porque fuera sorpresa, sino porque nunca la había dicho, y decirla lo hacía real. Ella no lloró, no se enojó, solo asintió, como quien ya sabía, pero necesitaba escucharlo para poder soltar. Él se acercó, la besó en la frente y le dijo algo que la marcó para siempre. Fuiste el lugar más peligroso y más hermoso en el que estuve. Después se fue, sin promesas, sin excusas, sin mirar atrás. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando ella revisó su celular y encontró un mensaje que no esperaba. Era de él. Un solo mensaje y una foto. ¿Querés saber qué decía? Entonces no te vayas, porque en el capítulo 8 se revela lo que de verdad pasó esa noche. La foto no era de ellos, pero decía todo. Era de una libreta, vieja, con las hojas manchadas, una página arrancada y una frase escrita a mano, como si fuera un secreto que no podía decirse en voz alta. Ella la abrió sin pensar, y ahí estaba. Si alguna vez te olvidas de quién sos, volvé a ese momento. Ni su nombre, ni una explicación, solo eso. Y debajo, la foto de un banco de plaza, vacío, pero ella lo reconoció. Era el lugar donde se habían cruzado por primera vez, meses antes, cuando todo era apenas una casualidad que nadie se atrevía a mirar 2 veces. Ese mensaje no era una despedida, tampoco una invitación, era algo peor, una memoria viva, una forma de decirle: no puedo quedarme, pero tampoco quiero que me borres. Ella no respondió, no podía, porque entendió que lo que habían vivido no tenía un lugar, ni futuro, ni nombre, solo una historia sin título, que se contaba sola cada vez que ella cerraba los ojos. Y aunque intentó seguir, ningún otro abrazo le devolvía la piel, ninguna otra voz le llenaba el pecho, porque hay personas que no se quedan, pero se te quedan. Y él fue eso, un error necesario, un deseo que no se pudo contener, una noche que le cambió la forma de respirar. ¿Sabes lo más triste? Que si volviera a pasar, ella se volvería a sentar en su colo, sin culpa, sin permiso y sin arrepentimiento, porque esa vez, aunque todo ardió, por primera vez se sintió viva, y eso no se olvida. Gracias por llegar hasta acá. Si esta historia te tocó algo por dentro, es porque quizás, en algún rincón de tu vida, vos también tenés una noche que no se dice, pero nunca se borra. ¿Te gustaría otra historia así? Puedo contarte muchas más. Solo decime, ¿qué querés escuchar ahora?